Hola, buen día, Valentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, y espero que todos nuestros invitados de honor que nos están acompañando, pues se encuentren muy bien. Y nada, excelente una vez más, pues acá con ustedes compartiendo todo el conocimiento para ayudar a nuestros colegas y amigos contadores que son muy fieles a este programa contable. ¿De acuerdo? Listo, entonces voy a permitirme compartir para darle inicio. Bueno, no sé si me están escuchando bien, por favor. Eh, ¿Cómo me están escuchando? Si me están escuchando bien, pues pueden colocar dedito arriba. Ok, perfecto. Listo, bueno, vamos a iniciar. Eh, bueno, de acuerdo a lo que ya comentó Valentina, pues esto va a ser dos entregas, en la cual pues en el día de hoy vamos a conversar y abordar lo que son la declaración de renta como eje fundamental, como eje central, y hablaremos de las cédulas generales, en este caso, pues de persona general, obviamente. Listo, en esta entrega vamos a mirar, vamos a abordar lo que son los ingresos, ¿listo? Los ingresos según pues esta clasificación que establece el artículo 330 del Estatuto Tributario o del ET, donde vamos a mirar cada uno de estos cuatro ingresos que se deben de declarar en una renta de persona natural. ¿Listo? Miraremos algunos ejemplos, algunos casos de estudio de cada uno de estas rentas, de estas cédulas, y hablaremos también otros componentes como obtener el ingreso bruto, ¿sí? Identificar y aclarar cómo es el tema de la eh, determinación de los ingresos en algunos casos. Listo. Bueno, rápidamente, bueno, aunque esta presentación se las voy a compartir también, bueno, tener en cuenta todo el tema de residencia fiscal como primera medida para que pues tengan más certeza de cuánto pues es si la persona natural pues es el residente fiscal para efectos tributarios. ¿Listo? Aquí no voy a detallar mucho porque ahí les dejo unos casos de estudio para que ustedes lo puedan analizar mucho mejor. ¿Listo? Ok. Entonces, pues, como les decía, vamos a centrarnos básicamente en lo que son los ingresos de actividades ordinarias, de actividades en cuanto a persona natural, obviamente, con las respectivas cédulas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al artículo 330 del Estatuto Tributario, pues estas cédulas tienen lo que son los ingresos, ¿verdad? Por renta de trabajo, ¿sí? Son equivales a lo que es renta laboral. Tenemos ingresos provenientes también de servicios que no tienen relación laboral, sino que son por prestación de servicios, honorarios y eh, compensaciones de prestaciones de servicios, bueno, básicamente. Listo. También hay una renta, pues que la renta de capital, y asimismo hay una renta no laboral para aquellas personas que no clasifiquen en las antes mencionadas. Listo. En primera medida, la renta de trabajo, pues tiene que ver con todo el componente que está relacionado con el concepto de nómina. Listo, un salario, ¿verdad? Lo que son las prestaciones sociales, cesantías, intereses, primas, ¿verdad? En algunos casos vacaciones, subsidios y auxilios, en algunos viáticos también hacen carga, hacen parte de los ingresos grabados. Que tiene que ver con todo esto, con la relación laboral, ¿sí? Básicamente esto es para aquellas personas, pues, que tienen una relación básicamente o están en nómina, ¿sí? Lo podemos determinar de esa forma. Entonces, para que no para ir de pronto contextualizando y ubicándose un poco más en este sentido con relación a esta cédula, puesto que esta cédula tiene un componente bastante dinámico a la hora de determinar si clasifico a un contribuyente como renta de trabajo, ya sea laboral, o lo puedo clasificar también como renta de trabajo que no tengo o con la cual no tengo relación laboral como tal. Listo, pero más adelante explicaremos esos conceptos. Entonces, como les decía, pues la renta de trabajo pues está relacionada directamente con todo lo que tiene que ver con
la nómina, ¿sí? Entonces, básicamente, al momento de uno, o de tú como contador, como asesor, cuando llega un cliente y te dice, mira, necesito declarar, ¿verdad? Porque me llegó el correo ahora que la DIAN está muy activa en ese sentido, y un mes, que más o menos un mes antes de que se vence el vencimiento, te manda esa comunicación. Entonces, pues lo primero que hay que identificar es eso. Bueno, tú, ¿cuál es tu actividad? No, yo trabajo en Drumo, yo trabajo en esta clínica, yo trabajo en esta empresa. Ah, ok, listo. Entonces, pues ya tú por ahí enseguida lo vas a identificar como una renta de trabajo, ¿sí? Automáticamente. ¿De acuerdo? Al final también bueno, ya le hemos suministrado un bonus que tiene que ver con ese checklist de documentación que se requiere a la hora de preparar las declaraciones de renta. Entonces, al final les muestro cuáles son esos documentos que se deben de utilizar o requerir al cliente. ¿Listo? Asimismo, también una matriz donde hay un checklist de clientes, ¿sí? Para aquellos que tienen 30, 40 clientes, ¿sí? ¿Verdad? Enhorabuena, ¿verdad? Eso es importante porque hay trabajo. Entonces también tenemos esa matriz que fue creada, obviamente con esa necesidad, pues uno pues, en este ejercicio tiene bastante cliente, entonces se le confunden la fecha de vencimiento, la clave, no sé cuánto le cobré en la anterior declaración. Entonces, a raíz de eso, pues yo creé esa matriz justamente para tener todo bajo control, como nos gusta a nosotros los contadores. Más adelante se la muestro también. Entonces ya con esto, pues tú identificas en primera medida cuál es por dónde vas a hacerle la declaración o por dónde va a declarar ese contribuyente en la renta persona natural. Ya sabes que una renta de trabajo, entonces vas con todos estos componentes que requiere la renta de trabajo, ¿sí? Como le decía al principio, en esta entrega vamos a enfocarnos en lo que son los ingresos y los ingresos no constitutivos de renta de ganancia ocasional. ¿Sí? En la próxima ya hablaremos de depuración de costos y gastos para cada una de estas cédulas. ¿Listo? Tener en cuenta algo muy importante que establece el artículo 330 del Estatuto Tributario, que a partir del 2017 en adelante, ya este es un tema que ya se venía trabajando, pero para aquellos que apenas están iniciando, como de pronto hay aquí unos que están iniciándose en este proceso, los auxilios de cesantía se consideran ingresos grabados, tanto los consignados en el fondo como los pagados a el empleado directamente. Entonces, ¿por qué? Puesto antes del 2017, pues no se consideraban sino hasta que tanto no estuviera el trabajador como tal. ¿De acuerdo? Ok. Listo. En otra medida tenemos lo que son las rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal o reglamentaria, como le explicaba en principio. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, te llegó un cliente, ¿verdad? En el cual él te solicita que le ayudes y le asesores en la preparación, en la elaboración y preparación de la declaración de renta, ¿verdad? Vuelvo al principio, la pregunta inicial, pues, ¿cuál es tu actividad? Esa es la pregunta que debemos tener siempre claro, ¿cuál es tu actividad? ¿Sí? Bueno, en algunos casos, pues, si eres colombiano, también puedes tener el caso de que sean extranjeros. Obviamente los extranjeros en algunos casos, pues, se reconocen, pero hay unos que tienen residencia fiscal, otros que no. En fin, listo. Entonces, en este sentido, cuando tú le preguntas qué actividad, pues, bueno, resulta que yo soy médico especialista y trabajo en estas tres clínicas. Listo. Ah, ok. Entonces, ya en ese orden de idea, ya tú estás pensando, bueno, listo, ok, renta de trabajo, pero ahora bien, tú estás mediante contrato de servicio o estás vinculado laboralmente. No, estoy por contrato de servicio. Ah, ok, entonces, pues ya en este sentido pues tienes dos opciones, ¿sí? Ya la norma te da dos opciones que puede ser, te lo llevas o declaras todos los ingresos y la depuración de los costos y gastos por la renta de trabajo y obtienes el beneficio o la excepción de que habla el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, ¿verdad? Que son el 25% de renta exenta. O también
Y ahí sí te toca entonces analizar ya con profundidad si es más favorable llevarlo por la renta de trabajo, ¿sí? O declararlo por la renta de trabajo que no provienen de una relación laboral, ¿sí? En la renta de trabajo que no proviene de una relación laboral, vas a tener una opción, que es que si el contribuyente, ¿sí? Este es el caso de la vida real, si el contribuyente no tiene soportado los costos, como en algunos de los casos sucede, la mayoría de contribuyentes son muy descuidados en ese sentido y no tienen los costos, ¿sí? Con el cual te da la opción de que declare la renta por la renta de trabajo que no proviene de una relación laboral, ¿sí? Entonces, pues fácilmente tú te puedes ir mejor por la renta de trabajo sola. ¿Listo? Para que con el 25% te puedes ayudar y te evitas y le evitas un problema también al contribuyente porque por ahí puedes con ese 25% puedes depurar mucho los ingresos, ¿sí? Y quizás de pronto a reducir también el impuesto a pagar de este contribuyente. ¿Listo? Irse por la renta de trabajo que no proviene de una relación laboral tiene una opción, ¿verdad? Que es que aquí tú puedes tomarte los costos y deducciones, obviamente, procedentes, ¿ah? Entonces, aunque este es un tema de la segunda entrega, pero bueno, vale la pena destacar este aspecto. Listo, entonces, ahí es muy puntual. ¿Por qué? Porque esto te va a decidir, ahí tú vas a decidir si declaras los ingresos de ese contribuyente como por renta de trabajo normal o por renta de trabajo que no proviene de una relación laboral. ¿Listo? Entonces, ahí también tiene que uno tener esa expertise. Bueno, se lo recomiendo para que analicen siempre ese punto y si es caso, pues hacerle la comparación, hacerle los dos procedimientos y comparar impuestos versus impuesto renta de trabajo y versus impuesto renta de trabajo que no proviene de una relación laboral. ¿Listo? Ok. Aquí, pues, ¿qué elementos tengo en cuenta para yo declarar la renta a persona natural que no provenga de una relación laboral? Pues fácil. Tener en cuenta que si son ingresos, como ya hemos dicho ahorita, ¿verdad? Este médico, especialista, presta servicios, es una persona natural que ejerce una profesión liberal, ¿verdad? Entonces, obtiene honorarios, ¿de acuerdo? Tiene honorarios y en algunos casos hay personas también que pueden tener servicios, prestaciones de servicios como tal, o en algunos casos comisiones. También se pueden vincular acá estos tres elementos en esta renta que no proviene de una renta de una relación laboral. ¿De acuerdo? Ok, listo. En cuanto a los ingresos de no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para ambas cédulas, pues tenemos pues, los aportes a salud, los aportes a pensión y aportes voluntarios al régimen individual de consolidaridad, que es el famoso RAI. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos en este aspecto esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿verdad? Para ambas cédulas. ¿Listo? Ok. Eh, También tener en cuenta que como ingresos no contributivos de renta podemos tener, ¿sí? A partir de 2019 se pueden tomar todas las cotizaciones voluntarias del régimen individual con solidaridad. ¿Listo? Se constituirán como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Tener en cuenta también que este porcentaje no puede exceder del 25% del ingreso laboral o tributario anual y es que también se limita al 25, a 2.500 VT. ¿Listo? Al año. ¿De acuerdo? Entonces, también hay un punto que hay que tener en cuenta a la hora de, en estos casos, bueno, muchos trabajadores no aplican a estos conceptos, pero siempre hay algún cliente que tiene estos elementos dentro de su ejercicio como tal. ¿Listo? También lo que son los retiros parciales o totales de las cotizaciones voluntarias también se consideran como ingresos no contributivos de renta ni ganancia nacional. Esto también sirve para qué? Para hacerle planeación tributaria a nuestros clientes, ¿verdad? En cuanto a que en el caso de aquellos contribuyentes o clientes que obtengan ingresos altos, ¿de acuerdo? Por lo general, las personas que tienen ingresos altos, bueno, yo tengo varios clientes,
que ellos cotizan salud prepagada, aportan a fondos de solidaridad, tienen aportes voluntarios, en fin, tienen pólizas. Entonces, estos clientes, pues, en algunos casos pueden cumplir con todos estos requisitos. Pero en el promedio normal de contribuyentes, pues vamos a encontrar que los contribuyentes de personas de renta de trabajo o renta de trabajo que no proviene de una relación laboral irreglamentaria, pues simplemente salud, pensión, en algunos casos RL, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos ese punto para tener en cuenta. ¿Listo? Ok. En otra medida tenemos lo que es la renta de capital, ¿sí? Como la tercera cédula de estas generales. Y en esta cédula, pues, está relacionado para aquellos contribuyentes, ¿verdad? Que puede ser el mismo de renta de trabajo, que además de eso tuvo rendimientos, tanto grabados como tal, ¿verdad? Como componente inflacionario, bajo la cobertura del componente inflacionario, el artículo 38 y 39 del Estatuto Tributario y el 40-1 y el 40, ¿de acuerdo? El 41-1 y el 40 del Estatuto Tributario, que habla todo el tema de componente inflacionario y que establece cuáles son aquellos rendimientos que sí tienen que tienen además este beneficio de que esos ingresos se consideran además como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. También aquí pueden ir los intereses por correcciones monetarias, también están los arriendos que tengan algunos casos, las personas, ¿verdad? Entonces, pues tener en cuenta en esta cédula, pues van aquellos ingresos que obviamente provienen de estos conceptos como rendimientos que les otorgan los CDT o los fondos de inversiones, los fondos de ahorro, ¿listo? Obviamente, por lo general, estas empresas, estos rendimientos son otorgados por entidades que están vigiladas por la Superfinanciera de Colombia. Entonces, ese es un criterio que hay que tener en cuenta para considerarlo. Y normalmente estas empresas tienen la obligación de a la hora de darle esos rendimientos, dar un certificado de ingresos donde se le confirma y se le manifiesta de que esto hace parte del componente inflacionario del artículo 38 y 39 del Estatuto Tributario, ¿verdad? Y en algunos casos, pues tienen ahí el componente inflacionario, que es lo importante a la hora de poder también tomar esos ingresos como renta de capital y asimismo poderlo llevar como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Ok. En cuanto a ingresos no contributivos de renta ni ganancia ocasional de la renta de trabajo, de las rentas de capital, pues también ya habíamos mencionado que en algunos casos los rendimientos, ¿sí? Que tengan componente inflacionario, pues serán tomados como ingresos no contributivos de renta ni ganancia ocasional, casi el 100%, y también los aportes a salud, los aportes a pensión, a ARL, que tenga esta clase de contribuyentes. ¿Listo? Ok. Y por último tenemos entonces eh, aquellas cédulas, esas cédulas de trabajo, de esa cédula general, que es la que básicamente pues se clasifican aquellos contribuyentes o todos los contribuyentes que no clasifiquen en las antes mencionadas. ¿Listo? ¿En cuál? En la renta de trabajo, en la renta de trabajo que no proviene de una relación laboral y en la renta de capital. Entonces, si mi cliente no cumple estos criterios para yo poder determinar los ingresos que voy o clasificar, ¿sí? Cómo voy a declarar los ingresos del contribuyente, pues entonces pues queda la opción de ingresos no laborales. ¿Listo? Entonces, aquí por lo general pues clasificamos a aquellas personas que son contratistas o lo que se consideraba antes o se le denominaba antes personas por cuenta propia. ¿Listo? Por ejemplo, contratistas que tienen dos, tres, cuatro personas a cargo, por lo general los maestros de obra, en algunos casos, o prestadores de servicios, no sé, de mantenimiento, ¿sí? Personas que tienen negocios propios, ¿verdad? Ellos pueden clasificar en ingresos no laborales. ¿Listo? Los ingresos no laborales. Y para ello, lo mismo. Los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional
también serán los aportes a salud, el aporte a pensión, ARL, en algunos casos, ¿verdad? Si llegan a aportar, pues aquí no es obligatorio en el caso de ellos. También podemos clasificar como ingresos de actividades de rentas no laborales las ventas de los activos fijos. También se consideran como una renta no laboral. En el caso de los ingresos provenientes de inmuebles, ¿verdad? Que se hayan realizado con la fecha de escritura y pues conforme al numeral 2 del artículo 27. También se consideran aquí como renta no laboral. ¿Listo? Y pues obviamente, pues si te dedicas a la compra y venta de mercancías, pues son inventarios que rotan menos de 2 años. Pues, obviamente, estos aplican para que estas rentas no laborales a que se refiere el artículo 330 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Como pueden ver, esta renta, esta cédula, tiene el componente de devolución, rebaja y descuento, ¿sí? Pues obviamente, a la hora de prestar el servicio como tal, o vender un bien o un servicio, están sujetos a que haya una devolución, ¿sí? Ya sea por de servicio, descuento, o rebaja que pueden ocurrir. Entonces, tener en cuenta también que a la hora de determinar el ingreso, pues tienen en cuenta el descuento, rebaja y lo que tienen que ser las devoluciones. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos rápidamente, vamos a observar eh, cómo determinamos los ingresos, ¿verdad? Ya entendemos la clasificación, ¿verdad? De estas 4 cédulas generales. ¿Listo? Ahora miraremos algunos ejemplos de unos casos prácticos para determinar cómo es ese ingreso y el que se va a hacer base de la depuración de los costos y el gasto para obtener esa renta líquida. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien. Vamos muy bien. Recuerden que tenemos la caja de preguntas abierta por si requieren hacer Ok. alguna pregunta. María Camila Romero nos pide, pues, si por favor ahí se puede dar algún ejemplo de las cesantías. De las cesantías, En el caso de cesantías. sí, claro. Bueno, por lo general, las cesantías se causan a 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas tienen la obligación de consignarlas al fondo de cesantía, ¿sí? A más tardar el 15 de febrero, ¿listo? En algunos casos, se las consignan directamente al trabajador. Entonces, a partir del 2017, las cesantías ya hacen parte de los ingresos, ¿sí? Grabados de los contribuyentes. Anteriormente no se consideraban ingresos, sino se consideraban rentas exentas. Entonces, las que recibieran directamente el empleado. ¿Listo? Entonces, si se la consignaban al fondo de cesantía, no las incluíamos en la declaración de renta. Ahora sí hay que incluirlas como tal. ¿Listo? Aunque esas cesantías hacen parte de las rentas exentas. Entonces, eso ya también lo materializamos en la otra entrega. ¿Listo? Pero bueno, vamos a ir adelantando en ese sentido. Ok, listo. Entonces vamos a mirar este ejemplo, ¿verdad? Este caso de estudio práctico. Lo dice Juan, es médico especialista y trabaja en varias clínicas, con un ingreso mensual de 12 millones de pesos, lo cual representa un total de 144 millones de pesos. En el año grabable 2024, recibió, obviamente, una notificación de la DIAN de que presentara su declaración de renta y complementario por esa vigencia. Juan se asustó porque primera vez que iba a deber la renta, entonces pues llamó a alguno de los colegas participantes para que lo ayudara y lo asesorara al respecto. ¿Listo? Obviamente Juan aporta su salud y pensión como prestador de servicio que es, aporta a RL también, y esto es por concepto de honorarios, ¿sí? Como médico especialista. ¿Listo? Pregunta, ¿cuánto debería pagar por sus servicios de asesoría? ¿Cuánto debería cobrar? ¿Cuánto le deberían pagar o cobrar Juan? ¿Listo? En primera medida, esa es una pregunta para reflexionar. ¿Listo? Ok. Ahora, eh, ¿cómo clasificarían ustedes a Juan, que es un médico especialista,
para declararle sus ingresos, ¿sí? Dentro de estas cédulas antes mencionadas, de acuerdo al artículo 330. Ahora, la, la respuesta es dedito arriba, si lo clasifican ustedes dependiendo. Bueno, pongámosle otro elemento. Juan no tiene soportes, de ningún costo, ni tiene, bueno, puede contar con algunas deducciones, pero no tiene costo como tal, y mucho menos es procedente. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que los costos procedentes son los que se puedan distraer en la declaración de renta, y para eso deben de cumplir con una serie de requisitos que lo abordaremos en la otra entrega. Entonces, si ustedes consideran que es más factible declararle a Juan los ingresos por la renta de trabajo, pueden poner dedito arriba o dedito abajo si consideran que mejor lo declaran como una renta de trabajo que no proviene de una relación laboral, y teniendo en cuenta que no tiene costos soportados, ¿cierto? Ok, perfecto. Sí, aquí también aprovechamos y damos estas recomendaciones muy respetuosas. En algunos casos, como les decía en principio, los contribuyentes, bueno, hay veces hasta las empresas se descuidan mucho con estos temas, pero las personas naturales muy poco guardan los soportes, ¿sí? Entonces a uno, si es un cliente nuevo, te toca entonces gestionar ese concepto muy rápidamente. Mira, tienen estos documentos. Ahorita vamos a mirar el checklist de documentos que se van a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces es un tema muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Sí, ese punto es clave. ¿Clave por qué? Porque te va a evitar malos entendidos, te va a evitar estrés mental, te va a evitar que tengas una salud mental muy exitosa, ¿verdad? Y que puedas dormir tranquilo, y ahora mucho más con este estrés que está dejando los sistemas informáticos de la DIAN. Entonces, uno en el tiempo, en esta experiencia recorrida, pues he venido acumulando todas estas experiencias, todas estas vivencias, estos casos reales, porque se lo digo, son casos reales, en el cual uno cada año va mejorando su estrategia o su marketing, obviamente el marketing y la prestación del servicio en esta temporada de renta de persona natural. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que los contribuyentes te dicen, no, sí, yo tengo todos los soportes, no, sí, yo he pagado esto, yo pago esto, yo pago acá, listo. Bueno, ¿dónde está el soporte? Anda, es que no sé, yo lo debo de tener por ahí, lo debo tener por ahí, pero sí, no es que lo debas tener por ahí, doctor, médico, contribuyente, como le quieras decir, caballero, dama, sí, el hecho es que me lo tienes que entregar para yo tener esa evidencia, esa salvaguarda de que el trabajo que te voy a elaborar, la preparación y la elaboración de la renta que yo voy a elaborar, van a tener esos documentos, esos papeles de trabajo que van a ser mi soporte, de donde yo saqué la información como tal. ¿Listo? Al final les muestro el documento para que tengan en cuenta ese checklist, que es muy importante tenerlo y firmado además de eso por los contribuyentes. ¿Listo? Ok, demora un poquito más, es un poco engorroso en algunos casos, los clientes están apenas en el ires y venires de la vida, que el estrés, pero es mejor hacer un pare, a solicitarle esa información por escrito, y te evitas un mal rato en un futuro. ¿De acuerdo? No, es que la declaración de renta no, es que yo no pagué salud y pensión, ¿sí? Y yo pensé que lo había pagado. Entonces, ya tú dices, bueno, usted me dijo que lo había pagado y ahora me dice que no la pagó, que usted pensó. Entonces, te hizo inducir un error, ¿verdad? En cuanto a los ingresos no constitutivos de renta que ella pensó que había pagado. Y en fin, así pueden presentar muchos malos entendidos. ¿Listo? Ok, bueno, entonces en el anterior es renta de trabajo, ¿verdad? El anterior ejercicio o caso, mini caso que traemos a colación, es renta de trabajo. Entonces miraremos a continuación ¿sí? Identificar qué renta de trabajo es esta. ¿Listo? Supongamos que Juan, además, Juan es el médico especialista,
de los ingresos por renta de trabajo. Tiene inversiones que generan renta de capital, ¿verdad? Y bueno, ya estamos diciéndolo. Esto, por ejemplo, intereses por depósitos a términos, puede ser un CDT, ¿sí? De 10 millones, también tuvo unos ingresos de rendimiento de fondo de inversión, 5 millones, y rendimiento de valores, de un fondo de valores de 3 millones de pesos. Obviamente, todas estas para un total de 18 millones de pesos. ¿Cómo debe declarar este ingreso, Juan? La pregunta, ¿verdad? Eh, estos ingresos, estos rendimientos fueron otorgados por empresas o empresas que están vigiladas por la Superfinanciera de Colombia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se debería declarar? Obviamente, pues ya lo estamos diciendo, ¿verdad? Pero vamos a abrir el debate. En este caso, pues lo declararíamos como renta de capital, ¿de acuerdo? Entonces, si están de acuerdo conmigo, pues podemos colocar dedito arriba. Ok, listo. Aquí, en este punto, para determinar estos ingresos, ¿sí? Tengan en cuenta lo antes mencionado, ¿verdad? Salud y pensión, ¿sí? Y en el caso de que esta persona, pues, estos rendimientos hacen parte de o están dentro de lo que establece el artículo 38 y 39 y 40, raya 1 del Estatuto Tributario y hace parte del componente inflacionario. Entonces, este ingreso sería entonces el 100% serían como ingresos no contributivos, renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Tener en cuenta. Pueden haber otros ingresos de renta de capital como arrendamientos o intereses ganados por préstamos que hacen algunos prestamistas, pero que no tienen nada que ver con el sistema financiero. Entonces, eso sí, ya es otra cosa. ¿Listo? Ya eso son otra cosa, ¿vale? No, que tuve ingresos por arrendamiento. Entonces, ya eso sí, ahí va el 100% grabado como tal. ¿Listo? Ok. Y vamos a mirar aquí por último. Pedro es contratista de obra en el sector de la construcción y tiene a su cargo 5 trabajadores. Durante el año recibió 300 millones de pesos por su servicio y posteriormente tuvo una devolución de 50 millones de pesos. ¿Sí? Además, pues Pedro realiza su aporte a salud y pensión como parte de su obligación en el caso de Pedro, ¿listo? Obviamente Pedro tiene 5 trabajadores, esos 5 trabajadores tienen que pagarle su servicio. No sé, de pronto la próxima entrega estos trabajadores están en nómina, Pedro lo tiene en nómina y le paga todas sus prestaciones. ¿De acuerdo? O Pedro le tiene un contrato de prestación de servicio a cada uno y ahorita que va a entrar la nueva ley, la nueva vigencia de la ley de que le tendrá que retener el aporte de salud y pensión y pagárselo y descontárselo y obviamente del salario o el servicio que le pague. Entonces, ese es otro tema que lo abordamos en la próxima entrega, allá cuando abordaremos lo que es deducciones de costos y gastos. Pues vamos haciendo un calentamiento ahí para ir reflexionando respecto al tema. ¿Cómo debe declarar este ingreso, Pedro? ¿Listo? Obviamente, quien considera de que Pedro, ¿verdad?, debe registrar sus ingresos o debe declarar los ingresos como renta no laboral, ¿sí? Ya que proviene de una actividad independiente de, de su servicio como tal. ¿Listo? Ok. Entonces, pero Pedro podría declarar este ingreso como renta de trabajo, ¿sí? Renta de trabajo en algún caso. Tiene prestación de servicio, renta de trabajo. Pero en este sentido, pues Pedro, pues tiene más de 2 trabajadores en este caso, y por ese criterio, bueno, debe declararlo por acá como renta no laboral. ¿De acuerdo? Perfecto. Listo. Ok. Bueno, vamos entonces a lo prometido es deuda. Vamos a mostrarle esta matriz, ¿listo? Que tenemos por acá, que hace parte ya del componente de preparación y de adecuación
para todo el tema de la prestación de servicios. En primera medida, como les decía, esta es una matriz que fue creada justamente por la necesidad de tener, tener varios clientes, ¿sí? Tener varios clientes y dentro de esos varios clientes, pues siempre estar uno pendiente de que cuándo es la fecha del vencimiento del cliente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los años, en este caso la persona natural, la VT, aquí pueden ustedes colocar su nombre, su contacto, ¿listo? Y tenemos, bueno, aquí vamos a explicarle un poquito. ¿Listo? Yo normalmente, ¿qué hago? Yo le digo Juan Pérez, ¿listo? Juan Pérez, yo le digo a Juan Pérez que su declaración de renta, tiene un vencimiento de el 10 de septiembre, miércoles 10 de septiembre. ¿Listo? Juan, yo le gestiono su clave, guardo la clave, en este caso, ¿verdad? La clave, ¿sí? Entonces coloco la clave, listo. Y ya con esto, pues esta matriz simplemente te va a decir cuándo es como un mini calendario. Bueno, es un calendario realmente, listo. Es un calendario que vas a tener a la mano. Normalmente yo qué hago en la temporada de renta persona natural, apenas que enciendo el computador, abro este calendario. ¿Listo? El calendario este permanece abierto desde agosto hasta octubre. ¿Sí? Lo tengo abierto y estoy gestionando mis clientes. ¿Listo? Aquí le digo presentó o no presentó, no presentó. ¿Listo? El estatus está ok, pendiente. ¿Listo? Y aquí hay un componente que es, yo le he llamado histórico de honorarios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en algún caso, pues yo tengo aquí el histórico de lo que le he cobrado al cliente, ¿sí? En los años anteriores. Entonces, para ir también haciendo el aumento, recuerden que cada año pues hay que aumentar obviamente el servicio de acuerdo a el IPC, ¿verdad? Y teniendo en cuenta pues otros elementos en la declaración de renta que ahorita vamos a mirar, que pueden hacer de que los honorarios de esta renta se puedan subir, ¿listo? En cuanto a la complejidad de la información que vayas a procesar. Entonces, ten en cuenta acá que tú puedes tener este histórico para que no se te olvide, porque los clientes a veces dicen, bueno, ay, ¿cuánto me cobraste la vez pasada? No, la vez pasada te cobré, no sé, ¿cuánto fue que te cobré? No, me cobraste, te van a decir siempre, no, me cobraste 200, 300. Y entonces ya tú dices, no, no, déjame revisar, listo, te cobré el mínimo, ¿verdad? El mínimo, te cobré el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí te voy a otorgar para que veas, hasta un poco de marketing, ¿no? Los contadores tenemos que aprender de marketing también. Te voy a otorgar un descuento de un bono de fidelización por ser mi cliente del 50%. Entonces, básicamente lo que hago es que eh, multiplico eso por el 50%, en el caso de que sea un salario mínimo, ¿verdad? Aquí, y simplemente lo multiplicamos por el 50% y digo, bueno, te lo voy a dejar entonces en 711.000 pesos. ¿Listo? No, que no, mucha plata, bueno, y ahí sí es un tema ya que ustedes van a tener que ir revisando, ¿no? Te voy a hacer un descuento del 30, ¿listo? Te voy a hacer un descuento del 20 por bono de fidelización. Entonces, sumado a esto, ¿verdad? Pueden entonces hacer el descuento a ese cliente, ¿verdad? Para que en algún caso, pues, poder tener ese tema como tal ahí de gancho publicitario en ese sentido, ¿sí? Para que puedan ustedes trabajar perfectamente en ese tema. ¿Listo? Yo tenía que ser el 50%. Listo. Entonces, ¿listo? Esto también lo manejamos acá, lo puedes manejar en este sentido, de cuánto es el porcentaje que le quieres aplicar a ese contribuyente y de esa forma pues puedes entonces hacerle ese cobro. ¿Listo? Entonces, eh, porque tú dices, bueno, listo, el mes pasado te cobré, por poner un ejemplo, 500.000, ¿listo? En el año anterior 450 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, de 500 te voy a subir a 600, a 700, dependiendo también el componente en este caso. ¿Listo?
Entonces, esta herramienta es una herramienta que yo diseñé justamente con ese objetivo para que los clientes no me tumbaran, ¿sí? Entonces, es. Y entonces yo lo que hago que cada comienzo de temporada vengo y le digo, bueno, mira, Juan Pérez, copio a una captura de la fecha de vencimiento y se la envío al cliente haciéndole un recorderi. ¿Listo? Haciéndole un recorderi. Mira, tu vencimiento es el 10 de septiembre. Ten en cuenta el vencimiento, ¿sí? Porque a veces nosotros nos asumimos responsabilidades que no son las propias y que es responsabilidad del contador y no es responsabilidad del contador. Simplemente le recordamos, mira, tu vencimiento es el 10 de septiembre. Listo, es el que tiene que estar atento. Sin embargo, uno lo gestiona de esa forma, en ese sentido de este marketing que ahora hacemos. Listo. Ahora, ok. Listo. Otro punto es este checklist, ¿verdad? De documentación que también se le va a hacer llegar. Y aquí también entonces tú gestionas el nombre del cliente, Pérez, ¿verdad? Juan Pérez, para que en ese sentido puedas llevar tus archivos por cliente. Entonces, lo que le vas a solicitar, copia del RU, entonces aquí le colocas si sí o no, si te lo entregó, ¿verdad? Documento necesario para determinar el patrimonio. Entonces, aquí está una lista, ¿sí? De importantes de información. El cliente se lo puedes mandar por PDF o se lo puede dar físicamente, te reúnes con él, que te vaya entregando, listo, tienes esto, lo que tenga, lo que aplique, me lo entregan, los que no, obviamente colocan no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, así sucesivamente. En cuanto para determinar los ingresos, también, ¿sí? La lista de chequeo que te va a ayudar mucho para tú poder tener todo bajo control, listo, y no tengas malos entendidos, y no tengas inconvenientes, no tengas rollo en el futuro. ¿Listo? Para el tema de la depuración de los costos y deducciones, también una lista de chequeo y listo, observaciones. El cliente quedó pendiente de entregarme esto, listo, nombre tuyo, tu teléfono, tu contacto y que el cliente te firme la entrega de sus documentos. Listo. En algunos casos, si entregan unos originales, pues hay que devolverse al cliente, pues dejar la observación. El cliente me entregó este documento original con el propósito de sacarle copia y devolverle el original, también lo colocas ahí, pero que te firme todo para que no vaya a haber malentendido. ¿Listo? Y a mí me pasó un caso, en este caso, por esa circunstancia, que el documento no lo entregó y pensó que lo había entregado, entonces, no, que por qué no colocaste eso. Entonces, no hay que tener muy en cuenta estos casos. ¿Listo? Para que puedas tener una temporada de declaraciones de renta persona natural exitosa, eficiente y eficaz. ¿Listo? Si sigues estos consejos, estas recomendaciones, créeme que vas a tener una calidad de vida para ti, que eso representa en lo que uno le invierte a la familia como tal. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, listo. Con esto, pues, quiero terminar por hoy o por esta sesión lo concerniente a ingresos, ¿sí? Y de cédulas general y los ingresos no constitutivos de renta de generación nacional. En la próxima entrega abordaremos lo que son las depuraciones de costos y gastos, ¿sí? O deducciones también, que abordaremos de cada una de estas cédulas. ¿Ok?